Pablo a los filipenses. Cuando Antonio me invitó a predicar, le pregunté si había algún tema que quisiera que compartiera y él me dijo que me daba libertad. Así que lo que el Señor ha puesto en mi corazón es lo que voy a compartir con vosotros. Y no os conozco como iglesia, pero el Señor es soberano y vamos a disfrutar de esta enseñanza. ¿Sabéis cuál es la enfermedad del siglo XXI? Una de las enfermedades que más ha crecido en los últimos años, según los expertos. De hecho, dicen los expertos que en 2030 se va a convertir en la primera causa de baja laboral en España. Estoy hablando de la depresión. ¿Y qué es una depresión? Bueno, es el resultado de un proceso que comienza con una situación que nos produce tristeza. Y si esta situación persiste y no hay cambio, la tristeza se convierte en depresión. Depresión significa hundimiento, te hundes. Esa es la realidad. Y fijaos, los datos son abrumadores. La depresión afecta en España a un 48% a lo largo de la vida. Y afecta más a las mujeres que a los hombres. En el año 2023 se registraron un total de 2 millones de personas que sufrieron esta enfermedad. Y se han diagnosticado cerca de 3 millones, aunque se cree que hay otros 3 millones de españoles que no han sido diagnosticados, pero que están padeciendo de depresión. ¿Y a qué se debe la depresión? Bueno, hay muchos factores que provocan la depresión. Entre ellos, el incremento de la edad media en la población, el nivel de estrés al que estamos sometidos, ¿verdad? El aumento de consumo de sustancias que no son convenientes como el alcohol, las drogas, incluso el consumo de fármacos, cuando abusamos de las pastillas. Todo esto pueden ser causas de la depresión. Y como decía, el primer y principal síntoma es esa tristeza. Y no es una tristeza cualquiera, es una tristeza profunda, que te hace sentir que no tienes vitalidad, no tienes energía, no tienes ganas de hacer nada, y además piensas que no vas a poder superarlo. Te encuentras en un agujero, en un pozo, y además afecta a tu mente, a tu capacidad cognitiva. Pierdes facultades, pierdes memoria, pierdes capacidad de concentración, etcétera, etcétera. Y fijaos, hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios, nos encontramos muchos ejemplos de personas que pasaron por verdaderas situaciones de angustia, de tribulación, de sufrimiento, de persecución, de miedo. Todas causas de producir una depresión. Sin embargo, vemos que estaban gozosos. Que en medio del sufrimiento es posible hallar el gozo. Que en medio de la tristeza, en medio de la persecución, en medio de la aflicción, es posible estar feliz. Y ahora quizás estés pensando ahí y me dirás, ¿cómo? Bueno, pues lo que nos dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón,
Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, hermanos. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña cómo podemos estar gozosos en medio del sufrimiento. ¿Cómo podemos estar gozosos en medio del sufrimiento? Y fijaos que los ciudadanos de Filipos, los filipenses, eran unos ciudadanos muy orgullosos. ¿Sabéis por qué? Porque la ciudad de Filipos era considerada una colonia de Roma. Filipos estaba en la actual Grecia, al norte de Grecia, en la región de Macedonia. No estaba en Italia, pero era una colonia que se consideraba como una ciudad romana porque gozaba de los mismos beneficios que las ciudades de Roma o del Imperio Romano. Allí se libró una gran batalla que dio paso al Imperio Romano con la caída de la República, y por eso esta ciudad se convirtió para Roma, para el Imperio, como una ciudad importante. Eran tan orgullosos los filipenses que usaban como idioma, en lugar del griego, el latín, igual que los ciudadanos romanos. Y fijaos que la iglesia de Filipos tuvo un comienzo curioso. Sabéis la historia de cómo comenzó, nos lo narra Lucas en Hechos 16. Pablo y sus colaboradores querían predicar el Evangelio en Asia Menor, en la actual Turquía. Pero dice allí el pasaje que el Espíritu Santo se lo impidió y no les dejó ir a predicar allí. Entonces Pablo tuvo una visión de noche de un varón macedonio que les pedía ayuda. Venid aquí, pasad aquí a ayudarnos. Macedonia es el norte de Grecia, donde estaba la ciudad de Filipos. Y Pablo entendió que el Espíritu Santo lo estaba llevando allí a predicar el Evangelio. Y fijaos qué interesante que Filipos es la primera ciudad europea que recibió el Evangelio. Y fue en Filipos donde se fundó la primera iglesia europea. Y fue en casa de Lidia, una mujer, donde se fundó la iglesia de Filipos. Y fue Lidia, una mujer, la primera que creyó el Evangelio en Filipos. Porque no había varones suficientes para fundar o crear una sinagoga. Y así comenzó la historia de la iglesia en Filipos. Una pequeña iglesia que comenzó en una casa, pero como vemos después por la historia, creció y se convirtió en una iglesia madura y con muchos miembros. Y Pablo escribe esta epístola con un propósito principal: animar a los hermanos que estaban allí, darle gozo en medio del sufrimiento. Pero el gozo no como medio, sino como fin. Es decir, ¿cómo podemos estar gozosos? ¿Cómo podemos alcanzar el gozo? El gozo, ¿sabéis cómo se obtiene? Buscando la unidad de la iglesia. Buscando la unidad en la iglesia. Por eso encontramos en esta epístola tantos mandamientos a tener un mismo sentir, a estar unánimes. Porque es a través de la unidad cómo podemos estar gozosos. ¿Y cómo se consigue la unidad? A través de la humildad. Si no hay humildad, hermanos, no puede haber unidad. ¿Y cómo se consigue la humildad? Imitando a Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es la clave para hallar gozo en la iglesia. Y Pablo, ¿sabéis de dónde escribió esta epístola, verdad? Desde la prisión, desde la cárcel. ¿Tenía motivos Pablo para estar gozoso? Humanamente hablando, no, estaba encarcelado en Roma, sin poder salir, sin poder viajar, sin poder predicar el Evangelio para el cual había sido encomendado, privado de su libertad. Sin embargo, estaba
gozoso. Pablo incluso predicó a Cristo en Roma, como nos narra Hechos 28, versículos 30 y 31. Cualquiera que fuese la situación de Pablo, él estaba gozoso. Él estaba contento porque su gozo residía en el Señor, en Cristo. Y fijaos que el contexto inmediato de este pasaje que hemos leído nos ayuda a entender lo que está pasando aquí. Pablo afirma que su encarcelamiento estaba beneficiando la extensión del Evangelio, lo vemos en los versículos 12 y 14, porque los hermanos estaban cobrando ánimo al ver que Pablo había sido encarcelado, estaban cobrando ánimo para predicar el Evangelio allí. Y también vemos que, a pesar de que Pablo estaba sufriendo la falta de libertad, él estaba seguro de que el Señor lo iba a liberar. Así lo expresa en el versículo 19. Pero Pablo llega a decir que aunque no lo liberase el Señor, incluso aunque muriese, estaba contento. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Estaba contento, fuese cual fuese su situación. Y por eso Pablo termina el capítulo 1 llamándonos a la unidad para combatir por la fe del Evangelio, siendo conscientes, hermanos, que este combate trae persecución, trae dificultad, trae sufrimiento. Cuando tú predicas a Cristo en las calles de Utrera, no vas a ser bien recibido seguramente, ¿verdad? Vas a ser perseguido, quizás se burlen de ti, quizás te llamen loco, vas a sufrir rechazo, y sobre todo si eres joven, con la crueldad de la adolescencia. Pero fijaos lo que dice la palabra del Señor. El sufrimiento es una evidencia de que eres del Señor. Termina el versículo 29 del capítulo 1 diciendo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido padecer por Cristo. Y esto a priori no es un privilegio, no lo vemos así humanamente, pero cuando entiendes que se ha concedido este privilegio al Hijo de Dios, entiendes que realmente es un privilegio y que si sufrimos por Cristo es una evidencia de que somos de Cristo. Y para estar gozosos, como decía, es necesario estar unidos, hermanos, ser humildes, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, como hemos cantado, ¿verdad? Y siendo hombre se hizo siervo, y siervo hasta la muerte, obediente hasta la muerte en la cruz. Ese es nuestro ejemplo supremo. Y cuando entendemos esto, hermanos, debemos estar gozosos, sea cual sea nuestra situación. Por eso Pablo manda a los filipenses: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No cuando las cosas vayan bien. No, siempre. Cuando las cosas no vayan tan bien. El gozo está y reside y depende del Señor. Por nada estéis afanosos. Regocijaos, gozaos en el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Elevando nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestra acción de gracias en oración al Señor. Y cuando tú haces esto, entonces la paz que sobrepasa toda razón, todo entendimiento, va a guardar tu corazón en Cristo Jesús. Esa es la clave, hermanos. Tenemos que depender del Señor en oración para estar gozosos. Y tenemos que santificarnos. En esto pensad. Continúa diciendo al final del capítulo 4. Esta es el contexto de la epístola para ayudarnos a entender cómo hallar gozo en medio del sufrimiento. Y vamos a ver tres claves para hallar gozo en medio del sufrimiento. La primera clave la encontramos en los versículos que van del 3 al 7, participando en el Evangelio de Cristo. La segunda clave la encontramos en el versículo 8, amando a los hermanos en Cristo. Y la tercera clave, los versículos que van del 9 al 11, amando el Evangelio de Cristo. Tres claves para hallar gozo en medio del sufrimiento: participando en el Evangelio de Cristo, amando a los hermanos en Cristo y amando el Evangelio de Cristo.
Vamos a ver estas 3 claves con la ayuda del Señor. Primera clave, participando en el Evangelio de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es participar en el Evangelio de Cristo? ¿Cómo participo en el Evangelio de Cristo? ¿Cómo participa la iglesia de Utrera en el Evangelio de Cristo? Sencillo, predicando a Cristo. Versículos 3 al 6. Te doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo comienza diciéndoles que siempre en su mente venía el recuerdo, la imagen de los creyentes en Filipo y daba gracias a Dios por ello. No lo hacía con pesar, lo hacía con alegría. Dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando ¿cómo? Con gozo por todos vosotros. No lo hacía a veces, no lo hacía de vez en cuando, lo hacía siempre. Siempre que pensaba en los creyentes de Filipo, automáticamente oraba con gozo por ellos. Intercedía al Señor por ellos, con gozo, con deleite, con alegría. Un gozo que solo se encuentra en el Señor. Lo hemos leído en el Salmo esta mañana. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Mi gozo está en el Dios de nuestra salvación. Dice el Salmo también 35:9 que entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. Ahí es donde encontramos el gozo, hermano. El Salmo 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Es lo que hemos sido también invitados en esta mañana a través del Salmo que compartía Antonio, ¿verdad? A alabar al Señor. ¿Y cómo? Con gozo, porque el gozo lo encontramos en el Señor. Isaías, capítulo 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como un novio me atavió y como una novia adornada con sus joyas. ¿Recordáis cómo reaccionó María, la Madre del Señor, cuando recibió el anuncio del ángel que iba a concebir, que iba a llevar en su seno al Salvador? Lucas 1:47, dijo María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El gozo está en el Señor, hermanos. Y Pablo está gozoso por los creyentes en Filipo. Y estaba en la cárcel, privado de libertad. Pero estaba gozoso, contento, alegre. Dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Como dice también la traducción, la versión de Nueva Versión Internacional. Dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahí es donde encontramos la primera clave para estar gozosos en medio del sufrimiento. Participa en el Evangelio. Asóciate, ten comunión. ¿Qué nos une? El Evangelio, Cristo. Y es lo que los filipenses habían hecho desde el primer día que lo recibieron hasta ahora, como dice Pablo. Pablo tenía motivos para estar gozoso a pesar de su sufrimiento, porque pensaban los creyentes de Filipos en cómo habían participado en la extensión del Evangelio a sabiendas que esto podría acarrearles problemas, como le estaba pasando a Pablo. En aquel tiempo predicar a Cristo te podía llevar a la cárcel o incluso a la muerte. Hermanos, hoy en día aquí en España, ¿verdad?, tenemos libertad de expresión. Y nadie va a la cárcel hoy, aunque hace muchos años y algunos hermanos mayores que fueron pioneros aquí en la iglesia, a lo mejor vivieron experiencias similares. Hace muchos años sí podíais estar perseguidos, ¿verdad?, por predicar a Cristo. Y algunos seguramente han sido encarcelados por predicar a Cristo. Pero hoy no, tenemos esa libertad y a veces no somos valientes para predicar el Evangelio, ¿verdad? No somos lo suficientemente valientes para participar en el Evangelio. Y la iglesia en Filipo fue ejemplar porque lo hicieron desde el primer día, a pesar de la oposición, a pesar de lo que esto podría suponer. ¿Y por qué trae gozo participar en el Evangelio? ¿Por qué trae gozo predicar a Cristo, hermano? Porque cuando ves el resultado, cuando ves el poder del Evangelio en una persona que no creía, que rechazaba a Dios y que ahora cree y que ama a Dios, esto, hermanos,
minimiza por completo cualquier dolor, sufrimiento, prueba, dificultad, persecución, burla que estés sufriendo. Merece la pena predicar a Cristo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y hay gozo en la iglesia cuando alguien levanta la mano y dice: yo creo en Jesús. Merece la pena predicar a Cristo, hermano. Hay gozo cuando predicas el Evangelio, y a veces no ves el resultado, pero da igual, porque tú estás cumpliendo con lo que el Señor te está mandando. El Señor nos salva y no nos lleva a su presencia. Sería lo ideal, ¿verdad? No, el Señor te salva y te pone en una iglesia. ¿Para qué? Para que prediques a Cristo. Y hay gozo en predicar a Cristo. Dice el versículo 6, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que el compromiso, la comunión, la participación de los filipenses en la extensión del Evangelio era una evidencia de que realmente habían entendido el Evangelio, de que realmente eran salvos. Y entonces estaba convencido de que lo que el Señor comenzó cuando los salvó, lo iba a terminar con su glorificación. Y esa es la realidad, hermanos, que tenemos. Si el Señor te ha salvado, te va a llevar a la gloria eterna. Porque la salvación es un pack completo, ¿verdad? Si el Señor te salva, Él va a asegurarse que perseveres en el camino y te va a llevar a la gloria eterna. Y Pablo estaba convencido de esto. Hasta el día de Jesucristo, dice. ¿Qué se refiere Pablo aquí con el día de Jesucristo? El día en el que estemos todos los creyentes delante de Cristo en el tribunal. ¿Y sabéis cómo vamos a presentarnos allí? Con cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin muerte. Pablo estaba seguro de que Dios iba a completar esa obra. Así que estamos viendo, hermanos, las claves para hallar gozo en medio del sufrimiento, participando a Cristo. ¿Cómo participamos en el Evangelio de Cristo, predicando el Evangelio, ¿verdad? Y también ayudando a los hermanos. Fijaos lo que dice el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo explica por qué está seguro de la fe genuina de los creyentes en Filipos. Pablo los tenía en su corazón porque ellos habían demostrado con creces su participación en la predicación del Evangelio, pero también una ayuda práctica. Los filipenses ayudaron a Pablo en sus prisiones, en su defensa y en la confirmación del Evangelio. Fueron participantes con él de la gracia. ¿Y cómo lo hicieron esto? Pues lo vemos en la Escritura, hermano. En el capítulo 2, versículos del 19 al 30, nos narra allí que los filipenses enviaron a Epafrodito de Filipos a Roma para ayudar a Pablo allí en su prisión, para ser un compañero, para ayudar en su necesidad. Pero no solamente hicieron esto, sino también mandaron una generosa ofrenda, una ayuda práctica. Estaban comprometidos con la obra del Señor. Hemos orado antes por la Federación de Iglesias, ¿verdad?, de España. Y hay un compromiso de esta iglesia con esta federación, ¿verdad? Y vaya a mandar una ofrenda. Eso es participar, eso es ayudar, ¿verdad? No solamente es importante orar, que lo es, claro que sí, pero también hay que ser prácticos en la ayuda. Y es lo que hicieron los filipenses. Fueron prácticos. Fijaos lo que dice el capítulo 4, versículos 15 y 16. Filipenses 4, 15 y 16. Así que todos los que somos, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
La iglesia de Filipos fue una iglesia generosa que ofrendó a Pablo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, ayudando a los hermanos con una ayuda práctica. Podemos hallar gozo en medio del sufrimiento. Así que cuando estés triste, cuando estés angustiado, cuando estés pasando dificultades en tu vida, participa del Evangelio, predica a Cristo, ayuda al necesitado y pide ayuda para que oren por ti. Participa, conéctate con la iglesia, no te desconectes, no te aísles, como veremos ahora. 3 claves para hallar gozo en medio del sufrimiento. La primera, participar en el Evangelio de Cristo. La segunda, amando a los hermanos en Cristo. Versículo 8, fijaos lo que dice allí Pablo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Fijaos el amor que Pablo tenía por estos hermanos. Era tan sincero este amor, tan puro, que pone a Dios por testigo de su amor por ellos. Y no es un amor normal, no es un amor que cualquiera pueda experimentar, porque es un amor en Cristo, con el entrañable amor de Jesucristo. Es un amor sobrenatural. La palabra entrañable en el original se refiere a las entrañas, a lo más profundo de nosotros. En el pensamiento hebreo y en el pensamiento griego, ellos entendían que lo más profundo del ser humano es donde nacían y residían los sentimientos más profundos. Entonces, si estás hablando de un amor entrañable, estás hablando de un amor profundo. No un amor superficial, ¿verdad? No, es un amor profundo, es un amor compasivo, que se compadece de la necesidad del prójimo y le lleva a actuar. Ese es el amor que Cristo tuvo por nosotros. Cristo nos miró desde los cielos y nos amó. No, nos amó y se compadeció de nosotros, y por eso dejó su trono, su gloria y su majestad y descendió a esta tierra a ser tratado como un miserable. Ese es el amor entrañable, es el amor profundo. Y así era el amor de Pablo por los hermanos en Filipos. Y así es como podemos hallar gozo, hermanos, amando de esta manera a los demás hermanos. Cuando amamos así, cuando tú tienes compasión por un hermano, que te implicas en su sufrimiento, en su prueba, en su dificultad, esto produce gozo, aunque no es agradable a veces, ¿verdad?, pasar por situaciones, porque sufres. Porque cuando ves a un hermano sufrir, tú sufres. Y lo natural, ¿sabéis qué es? No implicarnos, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero como creyentes estamos llamados a ser compasivos, a compadecernos de los hermanos. Y esto es un amor sobrenatural. Es un amor que solo podemos encontrarlo en Cristo, el único que tuvo compasión con nosotros. Así que, hermano, cuando estés sufriendo, pide ayuda. Pide ayuda al pastor, a los diáconos, a la iglesia. No te aísles. No dejes la iglesia. No te quedes en tu casa. Tristemente muchas personas hacen esto. Les viene una prueba a su vida y dejan la iglesia. Por un tiempo. Y dejan de asistir a la iglesia. Es un error. No vas a encontrar gozo ahí. El gozo se encuentra en el amor, lo uno hacia lo otro. Y estamos viendo 3 claves para hallar gozo en medio del sufrimiento: participando en el Evangelio de Cristo, amando a los hermanos en Cristo y, por último, amando el Evangelio de Cristo. Versículos del 9 al 11. Para encontrar gozo, hermanos, en medio del sufrimiento, necesitamos acudir a la palabra de Dios. Necesitamos saturarnos de ella, deleitarnos en ella, profundizar y aprender más de la palabra de Dios.
Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esta era la petición de Pablo, que el amor de la iglesia en Filipos, de la iglesia en Utrera, abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Y qué son la ciencia y el conocimiento? La ciencia tiene que ver con el conocimiento genuino y pleno de la palabra de Dios, conociendo plenamente la palabra de Dios y poniéndola en práctica. No es un conocimiento teórico, es un conocimiento que te lleva a la obediencia, que te lleva a poner en práctica lo que has aprendido, lo que estás recibiendo. Es un conocimiento que te lleva a obedecer a Cristo, siendo sensibles a las necesidades de los demás, amando a los hermanos, compadeciéndote de ellos cuando sufren. Conoce la palabra de Dios y hallarás gozo. Ama la palabra de Dios y hallarás gozo. Deleítate en el Señor. Ahí donde encontramos el gozo, hermanos. Todo conocimiento tiene que ver con discernimiento, con percepción. Y se refiere a la sabiduría que necesitamos para aplicar la palabra de Dios. Tu amor por la palabra tiene que crecer para que aprendas a discernir, a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y fijaos qué interesante que esta palabra conocimiento viene del griego, de donde sale nuestra palabra estética. Estética, que es la estética que tienen los artistas, los pintores. Esa percepción que ven ellos solos casi, porque a veces, no sé si os ha pasado, que habéis visto una obra de arte, un cuadro, y te quedas mirándolo y haces así, y llega el artista y te explica todos los matices y dices, pues lo verás tú, porque no tenemos esa percepción, pero el artista sí la tiene. Eso es lo que dice aquí esta palabra. Cuando amas la palabra de Dios, tienes esa percepción. Tienes ese conocimiento profundo de lo que Dios dice. Tienes esa percepción de lo que Dios dice. Y entonces vas a saber diferenciar entre lo bueno y entre lo malo. ¿Con qué propósito? Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor. En los tiempos de Pablo, en los tiempos del Señor, se pagaba con monedas de plata, de oro, y para comprobar si las monedas eran auténticas se hacían pruebas. Y no valía la prueba esta que hemos visto muchas veces en las películas de morder la moneda. Esa prueba no es muy científica, ¿verdad? No, se hacían pruebas y muchas veces eran los metales pasados por el fuego para discernir si eran auténticos o no. Ese es el punto aquí, que seamos capaces de discernir. Cuando conoces la palabra de Dios, cuando amas la palabra de Dios, vas a tener la capacidad de discernir, de diferenciar lo verdadero de lo falso. Y como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, necesitamos esta capacidad, esta habilidad para distinguir entre las cosas importantes y las que no son tan importantes, para establecer nuestras prioridades. Y esto es importante para todos, evidentemente, y también para los pastores. Saber establecer las prioridades. Y para eso tienes que estar, Antonio, lleno de la palabra de Dios. Tienes que amar el Evangelio de Cristo. Y los que servís con Él, los diáconos, tenéis que amar la palabra de Dios para establecer vuestras prioridades en la iglesia, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y la palabra sincero significa genuinos, que seamos genuinos, probados por la luz del sol, o dicho de otra manera, sin cera. Que seamos sinceros. ¿Qué significa que seamos sinceros, que no tengamos cera? Bueno, en aquella época el comercio de productos cerámicos era lo que más rentaba. Y como suele ocurrir también hoy en día, muchos negocios, había estafadores. Muchos se engañaban con los productos que elaboraban, que cocían. Cuando un producto no era bueno,
no era la materia prima de calidad, se agrietaba. Una vasija tenía grietas. ¿Y qué hacían los comerciantes, los fabricantes? Rellenaban las grietas con cera y luego las pintaban y parecían que eran de primera calidad. Pero ¿cómo se descubría si era un producto de primera calidad o era un producto defectuoso? Se cogía la vasija, se miraba a través de la luz del sol y ahí se veían las grietas. Esa es la idea aquí, hermanos. Que cuando nosotros seamos probados, no tengamos grietas. Seamos sinceros, genuinos. De hecho, los comerciantes, los fabricantes honestos, ponían una etiqueta a sus productos que garantizaban que eran sinceros, porque habían sido probados. Si alguien entonces lo probaba a la luz del sol, veía que realmente el producto era sincero. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Si somos probados a la luz de la palabra, tenemos que hallarnos sinceros. Sinceros e irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que nadie te pueda acusar de un hábito de pecado. No de pecado, porque todos somos pecadores y todos pecamos, ¿verdad? De hecho, es un requisito para el pastor, que sea irreprensible, que nadie le pueda acusar de una vida de pecado. Pero no solamente para el pastor, lo vemos en 1 Timoteo 3:2, sino también para el diácono, para los diáconos que sirven, que seáis o seamos irreprensibles también. Pero no solamente para los diáconos, para los creyentes, dice el Señor en su palabra, que seamos hallados irreprensibles. ¿Y cómo se consigue esto? Amando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Y así es como puedes hallar gozo en medio del sufrimiento. Debemos conocer más y más la palabra de Dios. Y termina Pablo diciendo, y ya acabo, no me habéis dicho la hora, pero en el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, o el fruto que produce la justicia, el fruto que produce una vida recta, una vida justa, el fruto que produce caminar a la luz de la palabra de Dios. Es decir, las buenas obras que hagamos como hijos de Dios son la evidencia de una vida en la palabra, de una vida en el Señor, de una vida obediente. Es lo que dice Efesios, ¿verdad? En el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, un pasaje que habla de la salvación. Termina diciendo, antes de los versículos que tanto conocemos, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no son nunca el medio para hallar la salvación, es la gracia por medio de la fe en Cristo. Pero las obras sí son una evidencia de tu salvación. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fijaos cómo nuestro Señor nos salva, nos ama compasivamente, nos salva, envía a su Hijo a morir en la cruz para darnos perdón de pecado y salvación, y además pone en nuestra vida obras para que nosotros andemos en ellas. Por eso Dios merece toda la gloria, hermanos. Y por eso debemos amar la palabra, para que nuestro caminar diario manifieste la justicia que Dios nos ha imputado, la justicia de Cristo, la justicia perfecta, la vida perfecta de obediencia que llevó Cristo, ahora se nos imputa a nosotros, sin merecerlo, ¿verdad? Porque somos pecadores. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Esta mañana hemos recordado el sacrificio de Cristo. ¿Qué ocurrió allí, hermano? ¿Qué recibió Jesús? Todos nuestros pecados. Recibió la ira y el abandono del Padre. El peso de la humanidad, de su pecado, de su maldad sobre sus hombros en el madero. ¿Y qué recibimos nosotros? Su justicia.
su perdón, su salvación. Llenos de frutos de justicia, hermano. Debemos conocer más y más la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, porque esto es una muestra evidente de que somos del Señor y en esto hay gozo. Ahí encontramos gozo. Vamos a saber discernir entre lo bueno y lo malo, distinguir entre lo verdadero y lo falso. Vamos a ser íntegros, sinceros, haciendo buenas obras con un propósito final y un propósito inicial. Traer gloria y alabanza a Dios. Así termina el versículo, ¿verdad? Versículo 11. Para gloria y alabanza de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de los creyentes. Traer gloria y alabanza a Dios. ¿Y qué es traer gloria a Dios, hermano? ¿Qué es glorificar a Dios? Es reconocer, rendirnos ante Él. Reconocer que somos nada, que somos así de pequeños y Él es el Todopoderoso que hemos cantado. El soberano creador y Señor de todas las cosas. El único que merece gloria, honra y alabanza. El único Dios verdadero. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres dar gloria a Dios? Lleva fruto. Fruto de justicia. Obedece la palabra del Señor y Dios será glorificado. 3 claves, hermanos, para hallar gozo en medio del sufrimiento. Participa del Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Predicando a Cristo y ayudando a los hermanos de forma práctica. Segunda clave, ama en Cristo a los hermanos. Y tercera clave, ama la palabra, el Evangelio de Cristo. Y así tendrás gozo, sea cual sea tu situación. Sea cual sea la situación que esté pasando en la iglesia de Utrera que desconozco. Sea cual sea la situación en la que estéis, podéis estar gozosos en Cristo. Podemos estar gozosos en Cristo si predicamos a Cristo, si amamos a los hermanos en Cristo y si amamos la palabra, el Evangelio de Cristo. Solo así podemos hallar gozo. Pero hay una seria advertencia en esta mañana si estás aquí y no estás en Cristo. Si estás aquí sentado en esta mañana y tu corazón no es de Cristo, tienes que saber una cosa. Estás en profunda depresión. Estás hundido. Y quizás no lo sepas. Si estás sin Cristo, estás sin esperanza. Si estás sin Cristo, estás en una trágica vida. Y necesitas a Cristo. Porque solo en Cristo puedes hallar el gozo que estamos viendo, hermano y amigo. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Solo Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Cree el Evangelio de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Y vas a salir de esta profunda depresión y vas a experimentar el gozo de la salvación. A esa la gloria. Amén.